Buenas tardes, soy Francisco Carpio y es una pena que no pueda estar presente el día de la inauguración por circunstancias que todos conocéis, pero voy a hacer una introducción general al trabajo de Julia y de Gregor, Venske y Spanle, y vamos a hablar pues, un poco de las características generales de su obra. Aprovechando que tenemos recién llegado, está todavía calentito, como salido del horno, el catálogo, los magníficos catálogos que hace siempre Ana, voy a aprovechar para leer algunas cosas de mi texto y usarlo un poco también como guía, ¿no? El título que he elegido para mi texto es Todo lo que engaña seduce, que es una máxima de Platón. Desde el primer momento que Ana me planteó escribir el texto, tuve la idea de utilizar esta cita porque creo que tiene mucho que ver con el trabajo de ellos dos, ¿no? Bueno, ellos son un tándem artístico, los dos son alemanes, han hecho ya varias intervenciones y trabajos con la Galería de Ana, y creo que tiene que ver con su trabajo porque en realidad juega mucho con la idea de lo que puede ser el engaño o la ambigüedad de la percepción visual, como vamos a ver a continuación, ¿no? Y sí, efectivamente, todo aquello que nos engaña de una manera estética realmente nos acaba atrayendo, nos seduce, sin ninguna duda. Desde el principio de las representaciones visuales ha habido un, una relación muy especial con lo que es la percepción de nuestros sentidos. Evidentemente los sentidos nos pueden engañar al percibir las cosas. En ese caso, en ese sentido, el trabajo de ellos dos tiene que ver con esta característica, que es algo que ha estado siempre presente en la historia del arte, ¿no? Desde la antigüedad. En realidad, si nos ponemos a pensar, ya las cuevas de Altamira nos dan un ejemplo interesante sobre eso, al ver que los antiguos artistas del Paleolítico aprovecharon ciertos promontorios del techo de las cuevas para hacernos creer que era más real todavía la tridimensionalidad de esos bisontes, que en realidad pues, eran pinturas, ¿no? De esa manera se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Hay un relato muy bonito que no puedo ahora citar entero, pero que os animo a que lo busquéis, que cita el historiador latino Plinio el Viejo en su Historia Natural sobre un torneo, digamos, para demostrar quién era el mejor pintor en la antigüedad greco-latina entre los dos grandes pintores del momento clásicos griegos, que eran Zeusis y Parrasio. Uno representó unas uvas tan reales que los pájaros bajaron del cielo a picotearlas, y el otro, Parrasio, parecía que dejaba su obra cubierta por una tela, y Zeusis, muy ufano de sí mismo, pensando que al pintar sus uvas habría sido el triunfador, le dijo que descorriera la tela, y entonces Parrasio le dijo que esa era su obra, con lo cual Zeusis había engañado a las aves y el Parrasio había engañado a los seres humanos, ¿no? Lo cual le hacía ser el vencedor. Bien, con esto lo que quiero decir es que esa idea ha estado siempre presente. Hay una exposición muy interesante ahora en Madrid, en el Museo Thyssen, sobre el trampantojo, que es un poco ese concepto castellanizado que proviene del francés, el trompe-l'œil, que es el engaño al ojo, ¿no? Y es algo que está siempre presente en la historia de la creación artística, quizá más en la pintura, pero también en la escultura. Quizá la escultura, por ser un arte más resiliente, más de los materiales, de la durabilidad, la permanencia, parece que es un arte más cercano a la realidad, a lo tangible, y lo es sin duda, pero también nos engaña muchas veces. Me viene a la cabeza, y en el texto aparece, pues, por ejemplo, la obra del gran escultor pop que fue Klaus Oldenburg, que tiene una serie de obras que son blandas y sin embargo no lo parecen. En el caso de Venske y Spanle, esta magnífica pareja de artistas alemanes, juegan un poco al revés. Ellos utilizan un material muy recurrente en la escultura, que es el material del mármol, posiblemente el material más escultórico y más noble que existe, ¿no? Solo tenemos que pensar obras que han realizado genios como Miguel Ángel, Bernini, Rodin, Canova, etcétera, etcétera. Y lo que hacen ellos es algo muy interesante porque subvierten un poco nuestra percepción visual, y cuando vemos sus obras parece que estamos viendo obras hechas con materiales blandos
que están casi a punto de derretirse y sin embargo ellos están usando ese material tan milenario y tan referencial como es el mármol, ¿no? Muchas veces el propio mármol italiano de Carrara. En ese sentido quería leer, aprovechando, como os digo, el catálogo, uno de los párrafos, y es el siguiente. Dice: la razón fundamental por la que sus obras parecen tan frágiles e inconsistentes se debe al hecho de que sus autores perciben nuestro tiempo y nuestro mundo actual como una realidad tal vez demasiado delicada, cambiante y vulnerable. Así, por el arte de magia del arte de lo aparente, en un gesto de metamorfosis táctil y visual, convierten la dureza proverbial y cuasi eterna del mármol en un estado de fragilidad y de transmutación. Y pasando un poco a hablar ya de algunas de las piezas que vais a poder ver en la exposición, quería comentaros, por ejemplo, esta serie que tenemos aquí a mi espalda, que es muy interesante. Es una serie, bueno, casi todos los nombres que ellos utilizan, y hablando con Julia, me comentaba que todos tienen un sentido, pero que es algo como muy sutil, que tampoco quieren que sea un título demasiado obvio. Son títulos difíciles de recordar, por eso voy a citar algunos de ellos. Dudu Sept, Dudu Peramino, Dudu Ragno, Octoped, Seped, etc. Son obras que, como podéis observar, tienen esa característica que acabo de mencionar, que parecen obras casi orgánicas, parecen como si fueran amebas o formas microscópicas o seres que pueden venir de algún otro mundo exterior y que parecen absolutamente moldeables, orgánicas y en estado casi de delicuescencia, y sin embargo son obras absolutamente sólidas y estables por el material que utilizan, ¿no? Y otra cosa interesante en estas piezas son, como podéis ver, que parece que están como sujetas firmemente a la pared, en este caso al soporte en el que se encuentran, y que de alguna manera tienen un carácter casi como de colonizar el espacio. Eso es muy interesante porque una de las características de esta pareja artística, y ellos lo han dejado en sus obras muchas veces con gran claridad, es el hecho de que hay una relación entre la obra, el objeto, el espacio en el que se muestra y, por supuesto, el espectador, ¿no? Se crea esa especie de triple diálogo que yo creo que es una de las señas de identidad más características de ellos y que se puede ver en estas piezas que tenemos aquí en esta pared. Este otro conjunto de obras que tenemos aquí, y vamos también a ver un poco algunas de sus características, que también están muy vinculadas con lo que acabamos de comentar, con esa primera serie de obras. Por un lado, siguen siendo formas, como podemos ver, absolutamente orgánicas, formas que, repito, parece que estuvieran construidas pues, con un material totalmente moldeable, como podría ser la arcilla o la cera, y sin embargo, repito, que están hechas con ese material tan milenario y tan difícil de trabajar, tan maravilloso como es el mármol. En este conjunto de obras, como podéis ver, hay una diferencia con respecto a las primeras que hemos comentado, y es que se encuentran asentadas sobre el suelo, ¿no? En este caso no están sujetas como si estuvieran trepando o reptando en la pared, sino que están bastante estables en el suelo, y también parece que de alguna manera establecen ese término que he usado de colonización del espacio expositivo y que por supuesto también dialogan entre ellas, con el espacio y con el propio espectador y el observador que las ve, ¿no? Como podéis comprobar en este caso, son obras que, sobre todo en estas tres que tenemos aquí, que pueden formar un conjunto, aunque son piezas individuales, por supuesto, son mucho más erguidas, son más antropomórficas, en cierto modo nos pueden recordar quizás hasta incluso ídolos o estípites o unas figuras que vayan creando como un trayecto, un itinerario, ¿no? Insisto un poco en ese concepto que os decía de diálogo entre ellas, del espacio y del espectador que las observa. Y aquí tenemos otra serie de piezas que, como podéis ver, también comparten estas señas de identidad de las que estamos mencionando. De nuevo, por volver a decir, este carácter orgánico, moldeable, casi a punto de derretirse, y sin embargo nos engañan a nuestra percepción visual, puesto que son obras de una resistencia, una solidez absolutamente, vamos a decir así, escultóricas.
y que se parecen en gran medida a las de la primera serie que estaban reptando sobre la pared. En este caso se encuentran en el suelo. Y me resultan interesantes porque me sirven también para comentar un poco otra pieza muy diferente, pero que está en absoluto diálogo con las esculturas que presentan Julia y Gregor, que se trata, como veis, de esta impresión digital de gran formato que está colocada en pared, en la que podéis observar una de esas piezas, como las que tenemos aquí, que está magnificada a una escala mucho mayor de la natural y colocada en un espacio como muy peculiar, puesto que es una gasolinera en un espacio que parece desértico, puede ser en un Oriente Medio. Y lo que viene en este caso a querer representar, y sí voy a leer un pequeño fragmento con el que realmente acabo el texto, que es así, dice: la exposición se complementa con la presencia de una impresión digital de gran formato en una de las paredes de la galería que sirve para contextualizar una de sus esculturas en otro emplazamiento diferente al del propio espacio expositivo y que actúa además como una metáfora ficcionalizada y onírica acerca del frágil equilibrio, en muchas ocasiones puro desequilibrio, que mantenemos con el entorno y sus cada vez más precarios recursos. Es decir, esta pieza está también haciéndonos reflexionar un poco sobre la idea de que vivimos en un mundo frágil, como comentaba, un mundo cambiante, un mundo en el que cada vez es más difícil establecer ese equilibrio y esa sostenibilidad entre los recursos que generamos y lo que necesitamos, ¿no? Y que muchas veces pues, lo que está produciendo es un deterioro cada vez más galopante de nuestro planeta. Y en ese sentido quisiera decir que también la obra de ellos sí tiene una dimensión muy reflexiva y crítica un poco sobre esos conceptos de sostenibilidad, de buscar un mundo pues, más habitable y más humano, que es algo que de alguna manera también está vinculado con lo que son los conceptos del arte contemporáneo más actual. Este otro grupo de esculturas que estamos viendo, que como veis pues pertenecen un poco al mismo linaje de las que anteriormente hemos mencionado, con sus formas orgánicas, irregulares, y que tienen la característica dentro de esta serie de los dudu de que pueden tanto colocarse desde el punto de vista de estar situados en pared, como hemos visto anteriormente o podemos ver en estos dos casos, o también otra posibilidad es que se puedan colocar o bien en el suelo o sobre algún tipo de basamento, ¿no? En este sentido también quería comentar que tanto Julia como Gregor también trabajan un poco un concepto que es algo que se fue desarrollando en la escultura moderna y contemporánea, sobre todo a partir de Rodin, del gran maestro francés de la escultura impresionista y moderna, que es la ruptura también con ese concepto de monumento, que tiene que ver mucho con la idea de que las obras deben de estar siempre en espacios como muy privilegiados. No he usado por eso el concepto de pedestal, sino basamento, porque yo creo que rompen un poco con ese concepto al colocarlas bien en el suelo, por supuesto también en las propias paredes, ¿no? Y que, insisto, es una línea de trabajo que de alguna manera empezó a utilizarse a partir de Rodin y que es muy característica y que de nuevo también tiene que ver con la idea de crear una interacción con el espectador, ¿no? De hecho, el arte de ellos es un arte también muy relacional, es un concepto que surge en los 90 con Nicolas Bourriot. El hecho de hablar de arte relacional quiere decir que es un arte en el que el espectador juega un papel muy importante, que no es simplemente un observador, sino que también participa y dialoga con las propias obras y que en muchos casos casi incluso las acaba completando, ¿no? Yo creo que eso también responde a algunos de los criterios que utilizan ellos para su trabajo. Un trabajo muy interesante, muy atípico dentro de lo que sería el concepto de escultura, y bueno, vamos a ver para dónde van a ir evolucionando esta interesante pareja de escultores que forman un tándem artístico bastante notable.